Bienvenidos a otro curso más de Excel intermedio, ya casi llegando a avanzado. Esta vez vamos a regresar al Power Pivot, pero lo vamos a trabajar junto con el KPI. Ya van a ver lo que es. El KPI nos va a servir para mostrar, por ejemplo, si es que se cumplió o no se cumplió un presupuesto. ¿Recuerdan el formato condicional que habíamos visto en el Excel básico? Ese, el que pusimos en el presupuesto, para ver si el dinero que nos quedaba era suficiente o no. O sea, el dinero restante lo calificamos con una cruz roja, con algo amarillo y otro icono verde, que significaba que íbamos bien con el presupuesto. Bueno, lo mismo vamos a aplicar acá, pero ustedes dirán, bueno, entonces esto no es tan importante porque me quedo con el conocimiento que ya tengo del Excel básico y entonces eso es lo que voy a aplicar. No, tiene que prestar mucha atención a esto porque lo más común en Excel, es decir, si ustedes trabajan para otra empresa, es manejar muchísimos datos. Entonces, como manejan muchísimos datos, tienen que usar la herramienta de Power Pivot. Y para obtener esos iconos al costado, no van a irse a inicio, insertar formato condicional, porque no les va a salir. No les va a salir lo que ustedes quieren. Entonces, para poder hacerlo correctamente y tener esos datos con toda la base de datos ya evaluada, van a tener que hacerlo de la siguiente manera, usando KPI. Vamos a ello. Primero, nos vamos a la fuente de estos datos, es decir, donde sacamos estas tablas. Simplemente vamos a irnos al Power Pivot directamente. Una vez aquí, recuerdan que esto era en formato en vista de diagrama. Nos vamos a la vista de datos, regresamos a la vista de datos, que era precisamente esta que tenemos acá. Entonces, en este caso, a modo de ejemplo, yo voy a evaluar qué vendedores llegaron a cierta cantidad de ventas. Es decir, pongámonos en el caso de que yo quiero despedir a 2 vendedores porque son tiempos difíciles y entonces no puedo costear tantos vendedores. Quiero despedir a 2. Entonces vamos a evaluar qué vendedores llegaron a cierta meta y cuáles no, de acuerdo a toda la recopilación de datos de las ventas que tuvieron en estos 3 años. Entonces, para hacerlo, con esta herramienta que les acabo de comentar, KPI, va a ser muy fácil hacerlo. Es decir, no tengo que evaluar registros, no tengo que poner muchas fórmulas para hacerlo, simplemente vamos a hacerlo de esta manera. Nos vamos a cualquier celda en la parte de ingreso total y le damos aquí a autosuma. Queremos efectivamente sumar todas las cantidades, así que le damos a suma y está cargando la suma. Aquí nos tiene que aparecer el resultado. Está cargando, perfecto. Tenemos la suma del ingreso. Vamos a agrandar un poco esto, un poco más, un poco menos, para que alcance el total de la suma. Entonces, luego nos vamos a la cantidad, por ejemplo, y para tener una base de la cual creemos el KPI, una base en el registro de las tablas, nos vamos a autosuma y le damos promedio, ¿no? El promedio de las cantidades, para tener, digamos, un monto justificado. Entonces, ahora andamos un poco más y listo. Esto es lo que nos importa. Luego, una vez aquí, le damos a suma de ingreso total y nos vamos a donde dice crear KPI. Le damos clic a crear KPI y nos va a salir estas opciones de acá. Yo voy a trabajar con valor absoluto y voy a poner que quienes vendieron más de 60.000 están salvados. Entonces, perdón, vamos acá de nuevo, crear KPI. Si queremos eliminar el KPI, le damos a eliminar KPI. Así de simple y ya lo eliminamos. En esta, como cometimos un error, vamos a crear de nuevo el KPI. De paso les enseñé ya cómo eliminarlo. Nos vamos a valor absoluto y le damos a los 60.000 que había escrito. Perfecto. Ahora, con estos 60.000 nos dice que quienes vendieron más de 48.000, pues están en verde. Quienes vendieron entre 24.000 y 48.000 están en amarillo y quienes vendieron menos de 24.000 están en rojo. Pues yo voy a subir un poco más la valla, voy a decir quienes vendieron más de 55.000 están salvados y entre 40.000. Perfecto. Estos iconos están bien, podríamos usar cualquiera de estos, voy a quedarme con estos
y le doy a aceptar. Perfecto, va a cargar y cuando aquí aparece un estilo de semáforo, nos dice que el KPI está activado. Luego nos vamos a tabla dinámica, creamos esta vez una tabla dinámica de un solo cuadro. Recuerden que podíamos crear un gráfico dinámico o 4 gráficos como lo hicimos. Esta vez vamos a crear solo una tabla dinámica y va a cargar la tabla. Ponemos en una nueva hoja de cálculo, aceptar. Tenemos aquí nuestra tabla y vamos a evaluar a nuestros vendedores. Perfecto. Quiero a mis vendedores en la columna, no, perdón, en la fila. Muy bien. Y quiero en ingresos, el ingreso total en valores. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver quiénes pasaron las condiciones y quiénes no. Entonces, si nos vamos en ingresos, que fue donde insertamos el KPI, y bajamos, nos damos cuenta que aquí en suma de ingreso total nos aparece esto, que ojo, si no hubiésemos insertado el KPI no lo tendríamos. Esta especie de semáforo, y nos vamos a estado. ¿En qué estado está? Si está en un estado aprobatorio o no. Le damos clic y a ver los resultados. Como resultados obtuvimos esto, es decir que ninguno vendió menos del monto que habíamos puesto para rojo, entonces la decisión se nos complica un poco, por lo que lo dejamos tal como está, así que regresamos a nuestro Power Pivot. Una vez aquí cambiamos las condiciones, damos clic y ponemos editar configuración del KPI. Perfecto, y una vez aquí en el KPI, aquí en valor absoluto, modificamos esto que teníamos acá, 60.000 lo cambiamos por 75.000. Perfecto, entonces subimos esta valla a 66 y esto lo subimos a 52. Perfecto, y ya, cambiamos los iconos, que solo lo puse para que se actualice, y le damos a aceptar. Listo, ya tenemos actualizado el KPI, regresamos a nuestra tabla dinámica y de esta manera ya tenemos nuestros resultados. Nos dice que solamente una persona, una vendedora llegó a la meta, mientras que 2 están por ahí y bueno, 3 vendedores no llegaron a la meta. Entonces más o menos ahí se me hace un poco más sencillo tomar una decisión. Claro que en este ejemplo es casi evidente poder ver quién vendió menos, pero se nos puede presentar el caso en donde usamos medidas o rangos de valores en una mayor cantidad de datos y pues se nos complica más y el KPI se nos hace muy útil. O en el caso de que, claro, no querramos votar a nadie, simplemente se muestre como una visual más profesional y querramos identificar si en algo nos está faltando el presupuesto para no olvidarnos o informarle a los accionistas o inversionistas o gerentes qué es lo que nos está faltando y así puedan tomar buenas decisiones para la empresa.